Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a esperar unos 5 minutos para que los compañeros se conecten. ¿Alguna duda? Hola, Mauricio. Aló. ¿Me vas a consentir, mi lady? ¿Me vas a abrazar? ¿Me vas a consentir, mi amor? ¿Me vas a abrazar? Perdón. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Nos quedamos en la 22. ¿Se acuerdan? Estamos viendo lo que era la resta de vectores, ¿no? Dijimos que A menos B iba a ser 4i menos con menos más 7, 4 más 7 en dirección de i, más 11 menos por menos más 4 en dirección de i, dándome como resultante 11i más 15j, ¿no? Nuestro inciso B. El inciso C, dijimos que si, perdón, la pregunta 22, yo tenía el vector A y mi vector B
yo podría encontrar este ángulo theta. Lo podía hacer por el producto escalar, ¿no? Donde el producto escalar de A por B era igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo theta. Entonces, theta va a ser el producto escalar de A por B sobre el módulo de A por el módulo de B, ¿no? Por coseno inverso de eso. Inversa coseno de eso. Entonces, nuestras respuestas es el inciso D. Hasta ahí estábamos bien. Eso fue lo último que se vio. Continuamos entonces con nuestra pregunta 23, que nos dice, dado dos vectores, vector A, 2i más nj menos 3k, y el vector B, menos 2i más 10j más 4k, para que los dos vectores sean perpendiculares, el valor de n debe ser 5 cuartos, 5 tercios, 4 quintos, 3 quintos o ninguno. Sé que para que sean perpendiculares, van a estar así. Van a formar un ángulo θ de 90 grados. Yo sé que el producto escalar de A por B, cuando A y B son perpendiculares, me da igual a 0. Pero yo sé que el producto escalar de A por B es igual a la componente de A en X por la componente de B, perdón, en Y, más la componente de A en J por la componente de B en J, más la componente de A en K por la componente de B en K. Esto me da igual a 0. Yo sé que el producto escalar de A por B va a ser en este caso 2, perdón, 2 por 2, 2 por 2, 4 más n por 10, 10n, más por menos, menos 12. Tiene que dar igual a 0. Entonces yo quiero despejar n, va a ser n, 10n, que lo vayan viendo de poquito. 4 menos 12 es menos 8. Cuando pasa al otro lado, pasa con más 8. Entonces, n quedaría en 8 sobre 10. Si yo simplifico, esto me quedaría 4 quintos. Nuestra respuesta es 4 quintos, el inciso B. Eso sí.
¿Me vieron, jóvenes? Está sencillo. Inge, una Sí, pregunta. profe. Sí, dígame. ¿Por qué al resolver ya no se le pone como la I o la J, sino ya los números nomás? Ya, lo que ocurre es este de aquí. Este es un producto escalar. Dijimos que un vector cualquiera lo podía multiplicar por un número. Esto lo que va a hacer es que mi vector crezca, ¿no? Que se haga más grande, pero sigue manteniéndose un vector. Cuando yo tengo un vector por otro vector, lo que yo voy a obtener es un número cualquiera, un escalar. Entonces, sus componentes en la dirección de I, J y K se van a eliminar, digamos, ¿no? Se van a volver un escalar. ¿Por qué? Porque se encuentra, o sea, también existe el producto vectorial, producto entre dos vectores. Cuando es producto punto, es producto escalar, cuando es producto X, producto de dos vectores. Este me va a dar un vector diferente. Lo que nosotros vamos a avanzar es solo hasta el producto escalar, ¿no? Por eso es que se elimina las I, la J y la K, porque es un escalar lo que va a salir. Para hacer este producto, se hacen matrices, componentes I, AJ, AK, BI, BJ, BK. Y tiene que haber un tercer vector para que se hace I, CJ y CK. Y esto se multiplica en diagonal, esto con este, y este con este otro. Y después hacia el otro sentido, o sea, con un signo positivo, y hacia el otro sentido, ¿no? Y esto con este otro, con signo negativo. Y esto que me va a dar un cuarto vector nuevo, ¿no? Un vector D como resultante. Entonces, esto es lo que se llama producto vectorial. No lo hemos visto, no va a entrar en su examen. Entonces, por eso no lo consideré. Cuando es producto escalar, es un punto. Como no es un escalar, me va a dar un escalar, un número cualquiera. Las componentes en I se van a eliminar. Ahora sí, ¿está más claro? Sí, sí, ahora sí. Una pregunta. Sí. Este es el segundo producto que hizo. ¿En qué se puede aplicar en los otros ejercicios o solo en No, algunos? no, o sea, el producto, lo que le decía, el producto vectorial, ¿no? No lo vamos a ver. Esto nos da, esto tendría que ser. Para que esto funcione, tendrían que ser, esto era, o sea, tener A, I, B, I, perdón, ahí AJ y BI, BJ, para que yo tenga un producto vectorial en tres dimensiones, tiene que haber un tercer vector, ¿no? Para que tengan A, I, J y K, I, J, K, I, J, K, I, J y K, ¿no? Y dentro de esto va a ser una matriz
Entonces yo voy a tener mi primer componente para ahí, va a ser AI por BJ por CK, todo más, etcétera, 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 ¿no? Todo lo de acá, esta multiplicación para la componente en J, vamos a ponerle con azul, ¿no? Para mi componente en J es AJ por BK por AI, por CI, perdón, CI. Para la componente K va a ser acá por C, este es CJ por BK, ¿no? Eso para componente. Y después viene hacia el otro sentido, ¿no? Con signo negativo. Vienen otros. Entonces, es un producto vectorial que nos tiene que dar como resultado un vector nuevo. Para que cumpla tiene que estar dentro del mismo plano vectorial. Entonces, son temas que no hemos visto, parte del capítulo 4 de vectores que no se ha visto, que no va a ingresar en su examen. Si se acuerdan cuando dijimos que cuando estábamos viendo vectores, que habían vectores coplanares, ¿no? Que yo tengo un plano. Dentro de este plano yo tengo diferentes vectores, pero puede haber un segundo plano donde yo voy a tener otros vectores diferentes. Entonces, hay planos vectoriales, hay vectores que se encuentran en diferentes planos. Es un tema más extenso. Lo van a ver ustedes en su segundo semestre y todavía en el tercer semestre, digamos. O sea, este tema de vectores se divide en prácticamente un año completo de estudio. Lo que nosotros estamos viendo es solo el inicio, quiere identificar la forma de expresar un vector según el punto de origen, según el punto final, el vector según sus coordenadas en Y, en J, en K, un vector según su módulo y su ángulo. Pero como ustedes también vimos que un vector está en el eje cartesiano, ¿no? Un vector tridimensional. Esto era I, J, K. Vimos por encima que había una forma de expresarlo en un eje cilíndrico, ¿no? Donde yo tenía un radio y también tenía un ángulo, pero también había otra forma que era una forma esférica, en donde yo tengo un radio, tengo un ángulo tita y tengo otro ángulo que es por acá, lambda, digamos, ¿no?
Mi vector puede estar expresado como R tita y lambda como R tita, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado en esto, en el eje cartesiano, porque es lo que ingresa en su examen, pero se podía expresar en cualquiera de estas dos otras dimensiones, digamos, ¿no? Cualquiera de estos dos tipos de coordenadas que hay. Este bastante utilizado, dijimos que este lo veíamos en el GPS. Entonces, ustedes ven que los vectores sí se utilizan, digamos, ¿no? Sí son aplicables. Entonces, por eso es que no se le ha dado todo, porque son temas mucho más extensos, que no daría el tiempo para pasarlo en un día o 2 días. Y ustedes se lo están preparando lo que necesitan para su examen. Estos jóvenes, ahora quedó más claro lo que es el contenido de vectores, Sí, lo aclaro bien. ¿no? Entonces, igual si tienen más preguntas, no hay problema. Nos dice dado dos vectores A y B de módulo 8 y 5 respectivamente en la misma dirección y en la misma dirección y sentido, la suma resultante será. ¿Cuál es la suma de estos dos vectores? 13. 13. ¿No? Tenemos una dirección, esto va a ser la dirección. Y en este estamos montando dos vectores. Vector A igual a 8 unidades. Y después el vector B igual a 5 unidades, ¿no? Entonces mi vector resultante no es nada más que desde acá hasta acá. Y va a ser igual a 13. Todos están sobre la misma recta, sobre la misma línea de acción, en la misma dirección. Ahora aquí están diciendo que es del mismo sentido, entonces desde el último punto del primer vector nace el segundo y se va sumando. La número 25 nos dice un vector tiene un vector, ¿no? Un vector de un vector unitario que se caracteriza por tener vector velocidad, el vector aceleración, vector fuerza, vector torsión, vector de módulo 1. Vimos que tenemos un vector A y todo vector tiene un vector unitario. Así lo vamos a llamar, ¿no? Donde este vector unitario de A tiene la misma dirección, o sea, el tita de A va a ser igual al tita de U de A. Tiene el mismo sentido, se dirigen hacia el mismo, la punta de la flecha apunta al mismo lado.
pero el módulo de A, del vector unitario A, es igual a 1. Es lo mismo que si mi vector A sobre- no, perdón, esto no es. Esto es U de A. U de A es igual a vector A sobre el módulo de mi vector A. Así. La opción E. Continuando, nos dice, dado el vector A, que es igual a menos 3i más 4j, encuentra el vector unitario de A, el A minúscula. ¿Recuerdan? Dijimos que si tenemos vector A, el vector unitario de A, aquí lo estamos nombrando como A minúscula. Esto va a ser igual a el vector A sobre el módulo de mi vector A. Menos 3 más 4j. ¿Sobre cuál es el módulo de mi vector? El módulo de mi vector va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos daba 9, 16, 25, raíz cuadrada de 25, 5. Dando como resultado que es menos 3 sobre 5 y más 4 sobre 5 en J. ¿Dónde sería? Ninguno, ¿no? Ninguno. La pregunta 27 dice, la suma entre dos vectores perpendiculares se calcula mediante suma algebraica, teorema de Arresto, ley de senos, ley de cosenos o ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Porque yo tengo mi vector A y mi vector B. Entre estos dos se forma 90 grados. Coseno de 90, ¿de acuerdo de cuánto era coseno de 90? 1. 1. ¿No? Entonces,
no puedo utilizar el coseno para encontrar este vector, ¿no? ¿Cuáles podría utilizar? ¿Se acuerdan? Puedo utilizar Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto me da igual a r. O podría encontrar. Sí, eso. ¿Por qué? Porque me dice coseno de 90 igual a. Coseno era cateto opuesto, ¿no? Vamos a decir que es A sobre R. R, todo esto es 1 igual a A, ¿no? Perdón, todo esto igual a 1. Y esto no es real. Si hubiera sido el otro cateto, igual sería B sobre R. Y R sería igual a B. Tampoco es real. Entonces, por hipotenusa, por Pitágoras. Entonces, ninguna de las anteriores. Lo mismo pasaría con el seno, digamos, ¿no? El seno 90. ¿Cuánto es seno 90? Seno 90 es seno de 90 es igual a cateto adyacente, perdón, este era el opuesto, seno es opuestos adyacente, alguien me corrige, el opuesto sobre hipotenusa, o es adyacente sobre hipotenusa. Seno es opuesto, esto es adyacente, es este de acá, ¿no? Este sería B sobre R. Esto es 0, ¿no? R sería B sobre 0. B sobre 0 igual a ¿cuánto? Indeterminado, ¿no? Entonces tampoco me sirve la ley de senos. Ni ley de senos, ni ley de cosenos. Por Pitágoras. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Cuándo van a usar ley de senos y ley de cosenos? ¿Cuándo van a usar Pitágoras? Listo, entonces vamos con la pregunta 28, donde nos dice, el oro se considera como un cuerpo translúcido, luminoso, opaco, transparente o ninguno. El oro es un cuerpo sólido, opaco.
La pregunta 29 nos dice, ¿cuáles de estos cuerpos se considera como un cuerpo iluminado? Como cuerpo iluminado, el sol, a ver, el foco, la madera o ninguno. Y dijimos que era la madera. Esto es luminoso, natural, luminoso, natural, luminoso, artificial. Nuestra pregunta 29 nos dice, un joven bachiller, minutos antes de su promoción 2020, se arregla la corbata frente a un espejo plano. Se encuentra a 35 centímetros del espejo. Su imagen es virtual, real, puntual, geométrica, Virtual. virtual. ¿No? Y como último, la pregunta 32 nos dice, la zona oscura proyectada por un cuerpo opaco cuya fuente de luz se encuentra muy lejos, se considera como penumbra, sombra, sombra y penumbra, eclipse o ninguna. Eclipse. Eclipse, La Penumbra. penumbra. Sombra, sombra. sombras. Acuérdense, hicimos, este va a ser mi fuente de luz, este va a ser, vamos a hacerlo grande, el cuerpo que yo estoy alumbrando, y esto va a crear esta fuente de luz como está muy lejos, ¿no? Hay rayos de luz que vienen así, y otro que lo que hacen generar una área oscura, pero también me generan un área menos oscura, ¿no? Sombra y penumbra. Véanlo, ¿no? Hagan el experimento, cómprense una linternita o con el mismo reflejo de el- la proyección de su pantalla, coloquen su celular a una cierta distancia y van a ver que genera solo sombra, ¿no? Si ustedes la alejan más de la pantalla, comienza a aparecer la penumbra. Si ustedes también lo acercan demasiado, van a ver a veces un efecto que es como si fuera una inversa de la penumbra, digamos, ¿no? En vez de ser una zona más clara, una zona
Una zona oscura es una zonita más clara. No quito mi lapicero. Ahora sí. Ustedes si acercan demasiado a la fuente, van a ver que esta fuente genera un rayo así, un rayo así. Pero este llega a este borde como que se distorsiona un poquito. Entonces genera como que otra sombra por este lado, ¿no? Pero por aquí es un poco más claro que este bordecito. No sé si se habrán dado cuenta alguna vez. Y eso es efecto de la refracción y la reflexión de la luz. Van a ver que ustedes ven un cuerpo que tiene una sombra. Si lo acercan más, esa parte oscura, la sombra se vuelve un poco más oscura, pero parece como un contorno, ¿no? Si yo tengo un cuadrado, o sea, yo tengo un cuadrado, comienza a aparecer una sombra cuadrada, ¿no? O esta sombra. Pero adicionalmente se forma como una sombra por acá, un poco más grande. ¿Se han dado cuenta de eso? No le han puesto cuidado. Y todavía en este sector de acá, y a veces hasta más clarito. Entonces, jóvenes, eso sería todo lo que es física para el primer parcial. Participen de la clase. Mientras más participen, van a despejar sus dudas. Es una forma de ver si me están poniendo atención, si lo que le estoy explicando le están entendiendo o no. Si es muy rápido, hay temas, hay conceptos que ustedes ya conocen. A veces ya está bien o lo estamos viendo de nuevo. Bueno, hay otros conceptos que quizás no conozcan o que se chipen o como la forma que lo expliqué, se los compliqué. Entonces, por eso es que pido que participen. Si no tienen más dudas, jóvenes, no tienen dudas. No, Bueno, entonces, hasta aquí es su examen del día lunes. Su examen va a contemplar los temas de introducción a la física, metrología, termología, vectores y óptica. Entonces, el día de mañana vamos a ver el tema de estática. Eso formaría parte del segundo tema. Estos jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Ya, gracias, profe. Cualquier duda, pregunten. Luego, hasta luego.